Hola, que Dios les bendiga. Caminando por la palabra del Señor, ahora vamos a Éxodo capítulo 34, en donde vamos a ver la segunda parte de la experiencia de Israel cuando construyó el becerro de oro. En la primera parte, recordamos que el Señor le reveló a Moisés lo que estaba haciendo el pueblo. El Señor se indignó. Y Moisés entonces intercede por el pueblo. E interesantemente, en esa palabra dice, en el versículo 14 principalmente, que Dios se arrepintió del mal que había pensado hacer contra su pueblo. Y ya hablamos de que ese arrepentirse es precisamente el corazón de la misericordia de Dios, en donde escucha la oración de un pueblo, escucha la oración en este caso de Moisés. Entonces vemos acá cómo la narrativa sigue, y ahora Moisés ya empieza a descender del monte, pero dice la palabra que Moisés llevaba en sus manos las tablas de la ley, e interesantemente dice escrito con la mano de Dios. Es decir, Dios mismo toma esas tablas, que eran piedras, y Él escribe sobre ellas. Ahora, la ley de Dios, en este caso los 10 mandamientos, son precisamente esa voluntad de Dios para su pueblo. Esos 10 mandamientos es lo que Dios quiere para su pueblo. Dios anhela para su pueblo. Dios tiene para su pueblo. Entonces, cuando leemos esos 10 mandamientos, nos damos cuenta de que la palabra de Dios es importante. La palabra de Dios es importante. Y para nosotros los cristianos es lo más importante. Recordemos cuando Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos de Dios? Pues su palabra, la palabra de Dios. Claro, el Señor resumió todo eso. Recordamos cuando le preguntaron ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Él dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él lo resumió ahí. Es decir, toda esta palabra fue resumida en ese dicho de Jesús. Por supuesto, la palabra amplía, la escritura, la Biblia amplía ese principio de Dios, pero es el mismo. Y en el caso de los 10 mandamientos para el pueblo de Israel, esos 10 mandamientos encerraban la voluntad de Dios para su pueblo, para darle la forma que Dios quería a su pueblo. Porque el problema de nosotros los seres humanos es nuestra forma. ¿Por qué? Porque estamos deformados. Esa es la realidad. ¿Y qué nos ha deformado? El pecado. Entonces, los seres humanos, quien sea, en el tiempo y en la época que haya nacido, en el lugar que haya nacido, donde sea, el ser humano está deformado. Su forma está completamente destruida. Entonces, esa es la realidad de los seres humanos, esa es la realidad de los que habitamos en este planeta, los que habitamos en esta vida. Nuestra realidad es una realidad de total deformación. Entonces, el Señor, a través de su palabra, Él nos quiere formar. Entonces, cuando entendemos eso, podemos entender la importancia de la palabra de Dios, la importancia que esto tiene, porque ciertamente fueron hombres los que escribieron este libro, pero fueron inspirados por Dios. En otras palabras, es como si Dios mismo los hubiera escrito. Y esa es nuestra fe. Y esa convicción es fundamental para nosotros los hijos de Dios, para nosotros los cristianos. Si esa convicción no está, el cristianismo que podamos tener va a ser un cristianismo deformado, como lo sabe Israel. Por lo tanto, Moisés viene con esas tablas y ahora ya no solamente cuando ve al pueblo de Dios adorando a ese becerro de oro,
Ya no solamente es lo que Dios le dijo, sino que ahora Moisés mismo experimenta, ve la realidad del pueblo. Ve y observa lo que Dios observó y que le reveló allá en la montaña. Y cuando Moisés lo ve, cuando Moisés se da cuenta, siente lo mismo que Dios. Siente esa misma ofensa y siente también esa misma ira, porque el Señor se airó y ahora Moisés experimenta esa misma ira en su corazón, porque para nosotros los que amamos a Dios, el pecado debe de crear en nosotros ese mismo nivel de rechazo a todo aquello que va en contra de Dios. Y yo creo que ese ha sido uno de los grandes problemas en nuestros tiempos con algunos cristianos, con la iglesia en general. Es eso, que el pecado no nos ofende de la manera que debería de ofendernos, y al no ofendernos de la manera que debería ofendernos, lo vemos, lo acariciamos y algunas veces lo abrazamos. Y ese es un problema. Y ese fue el problema de Israel. Ese fue el problema también que tuvo Aarón al permitir que el pueblo se desenfrenara en esa dirección. Y trae a la mente a cada uno de nosotros, cuando vemos el pecado, cualquiera sea su forma, ¿qué sentimos? Si estamos alineados con esta palabra, sentiríamos rechazo a todo aquello que es pecado, a todo aquello que no agrada a Dios. No la gente. La gente es víctima del pecado. La gente está deformada por el pecado. Pero si sentimos esa ofensa, esa ira en nuestro corazón por el pecado en la vida de la gente, y algunas veces el pecado en nuestra propia vida. Porque si no es así, poco a poco estaremos siendo atraídos a ese pecado, y en un momento determinado, como lo que pasó con Israel, abrazaremos ese pecado, y eso es triste para la vida de cualquier cristiano. Ahora, lo que Moisés hizo en ese momento fue destruir todo, destruyó ese becerro de oro, lo puso en agua y se lo dio a beber a la gente para que experimentara ese sabor a pecado. Y definitivamente el agua fresca es buena. El agua, aunque sea con oro, es horrible. Porque el pecado eso hace. El pecado se puede ver bonito, pero cuando lo empezamos a consumir, nos destruye. Nos destruye. Por eso Moisés mandó a que destruyeran ese becerro de oro, y también mandó a que mataran a todos aquellos que habían promovido la construcción de ese becerro. Y así fue. Y estas son aquellas partes de la Biblia donde uno dice, bueno, ¿y qué pasó acá? ¿Dónde está el amor y la misericordia de Dios? Bueno, Dios es amor, pero es santo. Y esta forma precisamente de actuar de Dios era aplicable en aquellos tiempos. Desde Jesús para acá, la historia es otra. La historia es en donde hay pecado, hay que quitarlo del corazón. Hay que eliminar todo aquello de raíz del corazón, de la mente, de nuestro ser. Ya no se trata de matar a gente. Ya no se trata de eso. Se trata de matar aquello que nos hace pecar dentro de nosotros. Y todos sabemos qué es. Y tú que me estás escuchando, tú sabes qué es lo que te hace pecar. Dios quiere que cortes de raíz eso completamente. Porque si no cortas de raíz ese pecado, que tú sabes cuál es, pues ese pecado te va a ir consumiendo y consumiendo y consumiendo hasta que te destruya. Por eso Dios quiere que sea destruido, y así fue. Lo destruyeron los levitas y se consagraron como servidores directos de Dios. Y luego Dios mismo, cuando ya Moisés vuelve, porque Moisés les manifiesta misericordia y les dice, miren, el pecado que ustedes han hecho es grande, pero déjenme, voy a ir con Dios
a interceder por ustedes. Porque miren, cuando uno está lleno de Dios, sí, ciertamente el pecado ofende, pero uno entiende que eso va más allá de lo que la gente es, de lo que la gente hace, va en el corazón del mismo enemigo que daña nuestras almas, del enemigo de nuestras almas. Y es así como Moisés intercede a Dios y aunque Dios después de eso también mató a otros que no habían matado a los levitas, que probablemente se les pasó a ellos, pero a Dios no. Tarde o temprano la justicia de Dios aparecerá. Pero por sobre la justicia de Dios siempre existe la misericordia de Dios, y el Señor perdonó a su pueblo, y el Señor siguió tratando con su pueblo hasta la fecha, y ahora el Señor trata con nosotros. Mira, el Señor sabe que tú y yo no somos buenos, que pecamos, y por eso cualquiera que sea nuestro pecado hoy, Él está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos. Recuerda que el único pecado que es imposible para Dios perdonar es aquel pecado del cual nosotros no nos arrepentimos. Así que arrepentámonos de nuestros pecados y volvamos a Dios. Que Dios te bendiga, que la paz de Dios esté contigo. Nos vemos a la próxima.